Estamos aquí en su programa Estudiemos Juntos la Biblia. Aquí estamos nuevamente. Esperamos que ustedes estén viendo estos videos, que no se les olvide, ¿verdad? Que los estamos haciendo, que los compartan. Acuérdense, no se les olvide de compartirlos. Tenemos tantos conocidos, ¿verdad? Que hay que compartirles el amor de Dios. Y pues ya vamos en el video número 90, en Levítico 4, y vamos a ver las ofrendas por el pecado. Y en Levítico 3 vimos las ofrendas de paz. Y miren lo que dice en este versículo, en el capítulo 8, 35 de Romanos, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si usted viene a Cristo, si usted le pide perdón por sus pecados, nadie lo puede separar de su amor, ¿verdad? Nada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni nada, ni espada, ¿verdad? Así que Dios es nuestro protector. Así que si usted viene a Cristo, usted tiene un Salvador, un protector. Es alguien poderoso, grande, que lo está siempre cuidando, librándolo de todo peligro, ¿verdad? Y recuerden pues que el amor de Dios es grande, ¿verdad? Pero también es justicia. Si usted no se quiere arrepentir, Él viene, ¿verdad? También con justicia, para saber, ¿verdad? Todo lo que usted ha hecho y lo que no ha querido aceptar, ¿verdad? Que no ha querido arrepentirse. Así que pues esperamos que usted tome consideración de la palabra de Dios y que venga a Él, ¿verdad? Con un corazón sincero, un corazón arrepentido. Y bueno, pues empecemos. ¿Cómo estás, Virgilio, de anaranjadito? Cuidado, ¿sí? Es que traigo el color para que me vean en la oscuridad. Ándale, para que no te pierdas. No me vayas a atropellar. Amén. En el video pasado vimos las ofrendas de paz y cómo Dios consideró, ¿no?, los recursos de cada persona. A algunos les dijo: la ofrenda de paz tiene que ser un becerro, para otros va a ser un cordero, o para otros va a ser un macho de las cabras, para otros va a ser un par de tórtolas o un par de palominos, o de palomos, de pichones. Y para otros aún, o sea, los que no pueden ni siquiera conseguir un par de palomas, una ofrenda de harina. Entonces Dios dice: las ofrendas de paz tienen que ofrecerlas para que estén en paz conmigo, es lo que está diciendo. Entonces hasta el más pobre tenía que hacer ofrendas de paz, que consistía en una cierta cantidad de harina con aceite y con un puño de incienso. Entonces todo eso se tenía que ofrecer, porque al hacerlo así estaban, teniendo paz con Dios y al mismo tiempo proveyendo para los sacerdotes. Así que desde el más rico hasta el más pobre podía, en su posibilidad, proveer para las necesidades de los sacerdotes, que no tenían tierras, no tenían parcelas, tenían pequeñas propiedades donde tenían su pequeño ganado, su pequeño rebaño de ganado, de ovejas, pero no tenían tierras de labranza, tierras, una parcela amplia. En otros tiempos en México, el que tenía una parcela de 20 hectáreas
pues podía proveer para su familia. Entonces los sacerdotes no tenían esa cantidad de tierra. Era un pequeño pedazo de tierra que tenían. Y Dios dijo, no tendrán heredad, la heredad de ellos voy a ser yo. Entonces lo que me ofrecen, las ofrendas de paz que ofrecen, eso me pertenece a mí. Una parte se quema, otra parte me pertenece a mí. Pero como yo soy la heredad de los levitas, esa parte que me corresponde a mí va a ser de ellos. Y de ese modo Dios había planeado la manera en que todo el pueblo estuviera en armonía. Desgraciadamente, bueno, son seres humanos también, cayeron en pecado, cometieron faltas, dejaron de proveer para los levitas, y los levitas tuvieron que buscar otra manera para subsistir. No era que solamente fueran ministros o sacerdotes que no tuvieran talento para ninguna otra cosa. De hecho, sí tenían talento para muchas cosas más, pero usaron esos talentos porque, bueno, vieron la necesidad. El pueblo dejó de proveer para ellos. Pero aquí vemos dentro del Levítico toda la actividad de los levitas, sacerdotes y levitas. Sacerdotes eran levitas también. Los levitas se dedicaban a apoyar a los sacerdotes y tenían ministerios también. Entonces ellos eran maestros del pueblo, ellos les enseñaban la ley, los levitas, a todo el pueblo. Entonces sigue en el libro de Levíticos las instrucciones de cómo el pueblo debía acercarse a Dios por medio de ofrendas. El capítulo anterior fueron las ofrendas de paz. Hoy vamos a ver, como dijo Gloria, las ofrendas por el pecado. Pero vamos a empezar con oración antes que nada, porque pues con la dirección de Dios se puede hacer mejor el trabajo. Sin su dirección, bueno, alguien lo hace por sus propios méritos, sin tener el respaldo de Dios. Hay hombres muy capaces, desgraciadamente, que conocen muy bien la Escritura, pero la enseñan a su antojo. No son fieles en la exposición de la palabra de Dios. Y desgraciadamente eso está conduciendo a la iglesia a una apostasía. En muchos lugares vemos la iglesia practicando cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ni con la vida cristiana, ni con la relación o comunión con Dios. Estamos viendo solamente enseñanzas de hombres que los inducen a hacer cosas, a creer cosas que no están especificadas aquí en la Biblia. Nosotros no hacemos eso, nosotros solamente es un estudio expositivo. Como lo dijimos en otras ocasiones, es una paráfrasis de lo que está escrito aquí. Es decir, de manera actualizada, de manera moderna, lo que está escrito aquí para nosotros. Debemos explicarlo un poquito más en detalle, explicarlo de manera más sencilla para que sea entendible para cualquiera que escuche. Cualquiera que lea después va a decir, esto significa esto. Entonces empecemos con oración. Bendito Dios y Padre, Señor Todopoderoso, es bueno, Padre, acercarnos a ti en oración. Es bueno saber, Padre, que tú nos escuchas, que tú estás atento, Padre, a la oración de tu pueblo, y nosotros somos tu pueblo. Por la fe somos pueblo tuyo, parte del pueblo de Israel, parte de la descendencia de Abraham. Solamente por la fe, Padre, no tenemos ningún mérito, ninguna relación sanguínea con Abraham, pero por la fe somos hijos de Abraham, porque así lo dijiste tú, así lo estableciste tú. Todo se hace por fe para acercarnos a ti,
y por la promesa que le hiciste a Abraham, que sería padre de muchedumbre de gentes. Entonces nosotros por la fe somos ahora hijos de Abraham, de tu amigo y del hombre que tú escogiste para ser el iniciador del pueblo de Israel. Después de Isaac vino Jacob, al que le pusiste por nombre Israel, y de él las 12 tribus, y de él de la tribu de Judá, la descendencia de David y la descendencia o la ascendencia de nuestro Señor Jesús. Entonces, por fe, eso es que somos ahora el pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel. Porque tú nos llamaste, a los que no éramos pueblo tuyo, nos llamaste pueblo tuyo. De los que no habías tenido compasión, ahora tuviste compasión, Padre. Gracias, pues, por habernos hecho parte de esta gran familia espiritual que tú has establecido aquí en la tierra. Gracias por darnos entendimiento, conocimiento de tu palabra y saber, Padre, que a pesar de las dificultades que vienen ya muy pronto sobre el mundo entero, tú tienes una esperanza para nosotros, los que creemos en nuestro Señor Jesús, que lo hemos aceptado como nuestro Salvador, que hemos aceptado que es tu Hijo y que nació conforme a lo que dice toda tu palabra. Gracias, pues, Padre, por esta oportunidad de presentar esta lectura. Gracias por hacernos parte de tu familia, por darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, que ya es nuestra, Padre, solamente está reservada para nosotros, para cuando nuestro Señor Jesús regrese aquí a la tierra con poder y con gloria. Gracias, pues, en esta lectura queremos pedirte que tu Espíritu nos guíe, como lo has hecho, Padre, en otras ocasiones, y que sepamos interpretar correctamente tu palabra, y que no demos, Padre, nuestras propias opiniones. Y si en alguna ocasión caemos en ese error, que sepamos, Padre, reconocerlo y corregir el error. Gracias, pues, Padre. Dirígenos y enséñanos también a nosotros, porque no solo aprenden nuestros hermanos que escuchan, sino también nosotros que exponemos tu palabra. Gracias, pues, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, dirígenos. Amén. Amén. Bueno, pues abran su Biblia en Levítico 4, dice ofrenda por el pecado. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto por expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y tengo donde dicen en Levítico 4:2, la ofrenda por el pecado será un becerro sin defecto. Y en Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Verdad? Ahí estamos viendo que tenemos que pedirle a Dios esos pecados que a veces nos muestre. Sí, que nos muestre, ¿verdad? Cuáles son esos pecados que tenemos ocultos, que a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y pues que Dios nos ayude, ¿verdad? También en esos pecados. Y en Hebreos 10:26 dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El hombre es pecador por naturaleza y Dios es nuestro abogado, ¿verdad? Por eso hay que pedirle a Dios que nos muestre esos pecados que muchas veces no nos damos cuenta, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Y en Levítico, bueno, eso es lo que tengo. Sí.
Um, Aquí está diciendo Dios a Moisés. Moisés fue el dador de toda la ley, no nada más de los 10 mandamientos. Él fue el que trajo la ley. A él se le conoce no solo como profeta, sino como legislador a Moisés. ¿Por qué? Porque él dio la ley, él la trajo del monte Sinaí y la dio al pueblo de Israel, la expuso al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel la conociera, toda la ley. Acuérdense que hemos dicho, son 613 mandamientos que le fue dando Dios al pueblo de Israel. Fue un paquete completo, no solamente los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos quedaban incluidos dentro de ese paquete de leyes. Así que los 10 mandamientos son por decirlo así, la base de nuestra comunión con Dios y con nuestros semejantes. El resto de las leyes son la comunión del pueblo de Israel unos con otros y también con Dios, como estas leyes que están aquí. Las ofrendas por el pecado son leyes que se deben seguir. Entonces aquí le dice Dios a Moisés, dice, habla a los hijos de Israel y dice, cuando alguna persona pecare por yerro, es yerro, no hierro. No. Yerro es errar. Errar. Fue un error, o sea, algo que no se dio cuenta. O sea, la ley estaba allí, pero él en ese momento no entendió que eso que iba a hacer constituía un pecado. Entonces pecó por yerro. Entonces aquí habla primero de las personas. Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos, dice, en alguna de las cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, y después se va Dios hacia el sacerdote. O sea, no está libre el sacerdote de pecado. Él es humano también y él puede también cometer faltas, cometer pecados. Falta es una cosa, pecado es otra cosa. Una falta puede ser, por ejemplo, enojarse con la esposa porque le salió salada la comida. Eso es una falta. Pero otra cosa, o sea, pecado es, por ejemplo, pegarle por haber cocinado, haber hecho salada la comida. Eso es un pecado. Y entonces el sacerdote no está exento. Entonces dice, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, o sea, el pueblo comete todos estos pecados, pero si el sacerdote peca también igual que el pueblo, como pecó el pueblo, entonces él también tiene que ofrecer una ofrenda por el pecado que cometió. Entonces empieza Dios. ¿A quién juzga primero Dios? A su casa, al sacerdote. Así como dice Pablo también, es tiempo que el juicio empiece por la casa de Dios. Entonces aquí está Dios. Voy a empezar primero por mi casa. El sacerdote es parte de mi casa. Así que voy a empezar por ellos. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, y luego establece cuál va a ser la ofrenda por ese pecado. Lo ofrecerá por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación, para expiar su pecado. Y luego ya viene el ritual de cómo va a ofrecer el becerro. Y luego dice, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y continuando en el 6, continúa el ritual. Gloria terminó en el 5. Eso es el ritual, el empiezo del ritual del becerro que se está ofreciendo. Y el 6 continúa con el ritual. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre
7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. O sea, trae la sangre al tabernáculo y está ofreciendo con el dedo. Moja el dedo en la sangre y ofrece 3 veces hacia el santuario. Se moja el dedo y le ofrece la sangre. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces está el incensario, el altar del incienso está allí, delante del lugar santísimo, del santuario, como dice aquí. El tabernáculo era una cosa, es un tabernáculo, es una tienda de campaña alrededor del lugar santísimo o del santuario. Y enfrente del santuario, o sea, el frente del santuario está cerrado con una cortina gruesa y detrás está el arca del testimonio. Enfrente de la cortina está el altar del incienso. Entonces es un altar pequeño, no como el altar donde se ofrecían los sacrificios, pero era solamente para el incienso. También las 4 esquinas tenían una especie de cuerno y allí tenía que untar sangre también. Me imagino que esa era la simbólico, ¿no? de Jesucristo, que fue la ofrenda y que fue traspasado sus manos y sus pies con clavos. Me imagino que los cuernos del altar simbolizaban los clavos que le clavaron al Señor Jesús. Entonces dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. El altar del holocausto estaba fuera del tabernáculo. Dentro del tabernáculo el altar del incienso, fuera del tabernáculo el altar del holocausto, de las ofrendas. Y allí al pie del altar se derramaba esa sangre, el resto de la sangre del becerro, porque pues un becerro es muchísima la sangre que derrama un becerro, muchísimo, o sea, son varios litros de sangre. Nosotros tenemos, ¿cuántos litros son? Como 4 litros, algo así, 5 litros. Imagínense un becerro, ¿cuántos litros de sangre tiene? ¿Tienen más? Mucho más. Pues es más grande el becerro. Es obvio que va a tener mucho más. Entonces... ¿Y de ahí hacen la moringa o cómo se llama? La moronga. Ah, moringa. Se supone que la moronga la hacen de sangre de cerdo. Oh, nomás de cerdo hacen. Bueno, pero pues, hay quienes la hacen, la pueden hacer de cualquier sangre. Pero esa es otra no cosa. Estamos en clases culinarias. Les va a dar hambre. Que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, de la manera que se quita toda la grasa, o sea, refiriéndose a toda la grasa, de esa misma manera se va a quitar como se quita del buey del sacrificio de paz. En el sacrificio de paz era quitarle toda la grasa al animal y quitarle ciertas partes al animal, los riñones. No sé si alguna vez comieron riñones. Cuando yo estaba aún vivían con mis padres. A mi papá le gustaban los riñones de res. Pero después entendimos, ¿no?, que los riñones en realidad no se deben comer. Los riñones son un filtro de toda la suciedad que hay en la sangre,
pasa la sangre por los riñones, la filtran los riñones, sale limpia de impurezas la sangre y va a recorrer, va a oxigenarse y a correr por el resto del cuerpo. Igual la moronga, ¿no? La moronga, bueno, la sangre en la sangre pues también está toda la suciedad del cuerpo, todas las toxinas, todo lo sucio. O sea, el cuerpo constantemente se está limpiando a través de la sangre y pasa la sangre por los riñones y allí es filtrada toda esa suciedad. Entonces, bueno, los riñones no deberíamos comerlos por cuestión de salud, cuestión sanitaria. Entonces, aquí está diciendo todo el ritual para la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado. Entonces se sigue un ritual específico y luego nos dice, así como se hizo con la ofrenda de paz, así se le va a quitar a esta ofrenda por el pecado, se le va a quitar toda la grasa. O sea, la grasa, los riñones y la grasa donde la encuentren. Dice en el 10, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Toda esa grasa, los riñones y la grasa sobre el hígado, sobre los riñones, las grasas de los ijares, toda esa grasa se iba a quemar sobre el altar. Y todavía continúa en el 11. Tengo el Levítico 4, del 8 al 12, dice, y tomará del becerro para la expiación toda su grosura y lo sacará fuera del campamento para ser quemado. Y en Hebreos 13:11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y bueno, dice en Levítico 4:11. Ahí es donde va a continuar eso de lo que se hacía con la ofrenda por el pecado. Dice, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro se sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echaban las cenizas y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego... Aquí está Dios especificando. Primero le dice, si una persona pecare en las cosas que no se deben hacer y hiciera lo que no se debe hacer, entonces es específico primero en decir, si el sacerdote fue el que cometió la falta, el pecado, entonces tendrá que ofrecer este sacrificio. Y luego continúa y dice, si el pueblo cometió pecado, el pueblo en general, todo el pueblo, no que todos pecaron al mismo tiempo, sino que varias personas o muchas personas cometieron un pecado sin entender que estaban cometiendo pecados. Por eso dice ahí por hierro. Pero ahora está así, ¿cómo se dice? Especificando a otro grupo, en este caso a otro grupo de personas. Primero fue si el sacerdote y ahora es si el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo cuando comete un pecado por hierro? Entonces, es lo que continúa ahí. Dice, me quedé en el 13, ¿verdad? Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables.
y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren la congregación, ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Tengo de Levítico 4:13 al 21, pecados de la congregación. Dice, la ofrenda será un becerro sin defecto. Y en Santiago 5:14 dice que si alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Así que ahí está Dios recomendándonos, ¿verdad? Que si está alguno enfermo y que si ha cometido pecados, les serán perdonados. En este caso que menciona Gloria, el versículo ¿cuál dijiste que era? Santiago 5:14. Santiago 5:14. Santiago le está dando instrucciones a la iglesia. Le está diciendo, ya no hay necesidad de sacrificios. Ya ahora lo que la iglesia debe hacer, la instrucción para la iglesia es, si está alguno enfermo, llame a los ancianos. ¿Cómo dice ahí después? Dice, si alguno está enfermo, dice, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Allí hay una explicación, ¿no? Hay una instrucción que está dando Santiago a la iglesia. Está alguno enfermo, y se llame a los ancianos y que oren por él y que le unjan con aceite. Se hizo costumbre dentro de la iglesia usar el aceite para ungir a un enfermo, como si el aceite tuviera algún poder curativo o algo. Entonces, el poder curativo está en la oración, no en el aceite. Lo que pasa es que el aceite era un procedimiento que se usaba en aquel tiempo, en los tiempos de los apóstoles, pero también antes de los apóstoles. Era un procedimiento, es ungir con aceite para suavizar. El aceite era como un procedimiento médico el que se hacía, ungir con aceite a una persona, untarle aceite en la cabeza, untarle en la cara, untarle en el cuerpo. Era un procedimiento médico. El aceite, o sea, no hay acto dentro de la iglesia que tenga algún valor curativo o algún valor sanador. El acto sanador es la oración, como dice la Escritura también. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Es voluntad de Dios que oremos por los enfermos? Sí. ¿Es voluntad de Dios que todos los enfermos por los que se ora se sanen? No. Es la voluntad de Dios la que decide quién va a ser sanado y quién no. Pero cuando una persona está ungida por Dios, por el Espíritu Santo, esa persona actúa conforme a lo que constantemente el Espíritu Santo le está diciendo. Actúa espontáneamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reposa en esa persona. Esa persona está reconocida por Dios, que es siervo de Dios, porque el Espíritu está dentro de esa persona y actúa el Espíritu Santo a través de esa persona de manera espontánea. Cuando Pablo estuvo dando una disertación, un sermón, un estudio más bien, no era sermón, un estudio con la iglesia, estaban en un segundo piso. Y eran tantos los que se habían reunido que se acomodaron donde pudieron. Entonces un muchacho se acomodó en una ventana.
Él estaba allí acomodado en una ventana, que pues probablemente la pared era gruesa y era suficiente espacio para que él se pudiera sentar cómodamente allí. Y a lo mejor estaba caliente, le llegaba, bueno, digo a lo mejor porque no sé en qué época del año fue. Y tal vez le llegaba el fresco de la noche para mantenerse fresco. Pero resulta que Pablo se alargó en su disertación, en su mensaje, en su estudio. Se alargó hasta la medianoche. Es lógico que algunos, bueno, los que estaban atentos, pues nunca les dio sueño. Pero a este joven se empezó a sentir soñoliento, se empezó a quedar dormido, se recargó así en la ventana y de momento empezó él sin darse cuenta a hacerse hacia atrás y se cae. Entonces cayó mal, cayó muerto, o sea, cayó y murió. Entonces, pues al ver eso, que se cae por la ventana, todos se alborotan, todos se asustan, bajan corriendo a ver qué le pasó al muchacho. Cuando llegan lo encuentran muerto. ¿Qué sucede? Pablo espontáneamente, porque el Espíritu lo guiaba, vino y oró por el muchacho y el muchacho revivió. Hay que decir revivió, o sea, volvió a la vida, no resucitó, porque el único que ha resucitado es el Señor Jesús. Él resucitó de vida física a vida espiritual. Él había derramado toda su sangre. Cuando resucitó, él no tenía sangre en su cuerpo. El resucitado no necesita sangre en su cuerpo. Cuando él se presenta a sus discípulos y les dice, ¿por qué están asustados? Dice, ¿por qué piensan esas cosas? Un espíritu no tiene carne y huesos. Fue específico en decir, no tiene carne y huesos, como ustedes ven que yo tengo. O sea, aquí se ven en mis manos. Ustedes pueden sentir la carne y pueden ver los huesos a través de mis heridas, de mis llagas. Él nunca dijo carne, huesos y sangre, porque ya no tenía sangre. Por sus venas corría el espíritu. Entonces, por eso es que el poder del espíritu le permitía entrar al aposento cuando las puertas estaban completamente cerradas. Podía desaparecer a su antojo, porque por el espíritu podía ser. Entonces lo vuelve a la vida física. El muchacho seguía teniendo su carne, sus huesos y su sangre, en el caso de él, que cayó de la ventana. Entonces, cuando dice eso, ungiéndole con aceite, sigan el procedimiento médico. O sea, pero la oración es la que lo va a salvar. Por eso dice después, y si hubiera pecado, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea, si está enfermo porque cometió algún pecado sin darse cuenta, o por presión, o por error, por cualquier circunstancia que haya sido, entonces, y eso lo llevó a una enfermedad, entonces únjanle con aceite, sigan el procedimiento médico de la época, y la oración es la que hace el milagro. La oración eficaz del justo puede mucho. Y si hubiera cometido pecados, el aceite no se los va a quitar. No, la intercesión por él va a hacer que Dios le perdone sus pecados. Entonces, aquí está hablando acerca del pecado, primero del sacerdote y luego del pueblo. Dice, cuando dice que los ancianos pondrán sobre el becerro sus manos, es para declarar el pecado del pueblo. O sea, ya nos dimos cuenta de cuál es el pecado. Ahora ponemos todos los ancianos a las manos sobre el becerro y declaramos sobre este becerro
declaramos que sobre este becerro va a caer el castigo que nos correspondía a nosotros. Entonces, eso es declarar el pecado del pueblo cuando ponen las manos sobre el animal que se va a sacrificar. De hecho, eso era lo que se hacía constantemente cada vez que ofrecían un sacrificio de paz, algún sacrificio por el pecado. Venía el transgresor y ponía sus manos y declaraba: cometí pecado, que este animal sea sustituto mío para no recibir yo el castigo. Eso era lo que sucedía. Eso fue lo que sucedió con el Señor Jesús. Dios puso sus manos sobre el Señor Jesús y declaró el pecado de todos sobre Él. Lo cargó a Él con el pecado de todos. Entonces, el pecado nunca fue tolerado. Dios fue tolerante con nosotros los seres humanos, pero el pecado de ninguno fue tolerado. Todos fueron cargados sobre el Señor Jesús. Y hay mucho más que decir acerca de eso, ¿verdad? Pero ahorita solamente nos vamos a limitar a eso. Entonces, este sacrificio era también un simbolismo del Señor Jesús. Sobre Él se carga el pecado del pueblo. Al imponer las manos, se cargaba sobre Él el pecado del pueblo. En el 16 dice: y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el sacerdote el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Voy a leer el 21. Y sacará el sacerdote fuera del campamento, y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. El mismo procedimiento, el mismo ritual del sacrificio de expiación por el sacerdote iba a hacerse con el becerro de la expiación por el pueblo. Igual. O sea, aquí es un becerro por todo el pueblo que cometió la falta, el pecado. Y acá era un becerro por el pecado del sacerdote. Entonces, según la cercanía a Dios, así era lo grande del sacrificio. O sea, un becerro por el sacerdote que cometió pecado, o un becerro por toda la congregación que cometió pecado. Y así seguimos. Después hay otro ritual para otras circunstancias, y lo vamos a ver enseguida. En el 22 dice: cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosa que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. ¿Hasta allí? Léelo todo, el 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Y tengo aquí en Levítico 4, 13, 21. No, ya lo leí. Okay.
Levítico 4, 22 al 26. Pecados del jefe civil. Su ofrenda será un macho cabrío sin defecto. Y en Romanos 13:1 pues nos recomienda, ¿verdad? Que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está de nuevo, o sea, siendo Dios específico. Primero el sacerdote, después el pueblo, que es un número, cierta cantidad del pueblo que cometió el pecado. Ahora es el pecado de un jefe, de un funcionario, por decirlo así, en términos modernos, un funcionario del gobierno del pueblo de Israel. Entonces, un jefe. Había jefes de, como dice en el libro del Éxodo, cuando Moisés y el pueblo salen de Egipto, entonces establecen un sistema de gobierno. Entonces había un jefe para 10 personas, 10 varones, que suponían 10 familias. Había un jefe para 50 varones. Me imagino que el jefe de 10, había 5 jefes de 10, y luego esos 5 jefes tenían un jefe de 50. Y después había un jefe de 100 que tenía 2 jefes de 50 a su cargo. Y luego había un jefe de 1000 que tenía 10 jefes de 100 a su cargo. Entonces así iba la organización. El jefe de 10, venía alguno de los 10 a consultarle algún problema, y el jefe de 10, bueno, le daba solución. Le decía: esto es lo que se tiene que hacer. De acuerdo a la ley, esto es lo que se tiene que hacer. Pero de pronto el jefe de 10 decía: no sé qué es lo que debemos hacer. Voy a consultar con el jefe de 50. Entonces iba con el jefe de 50 y consultaba, y si el jefe de 50 sabía, entonces le decía, le explicaba: esto es lo que la ley dice y es lo que se debe hacer. Pero si de pronto tampoco sabía, entonces él decía: voy a ir a consultar con el jefe de 100. Entonces iba y consultaba con el de 100. Si sabía, respondía; si no sabía, decía: voy a consultar con el jefe de 1000. Entonces ya llegaban con el jefe de 1000, y de nuevo, si él sabía la respuesta, la daba, pero si no, decía: voy a tener que ir a consultar con Moisés, el jefe de la ley, el que trajo la ley. Y si él no sabe, él va a consultar con Dios, y la respuesta va a llegar a fin de cuentas. ¿Por qué? Primero, porque Dios dio la ley, todos la conocen. Entonces, si de pronto no saben qué hacer en cierto caso, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta llegar a Moisés. Si Moisés no sabe, va a consulta con Dios. Pero al fin era Dios el que iba a dar la respuesta. A veces a través de los jefes, a veces él directamente a través de Moisés. Entonces aquí está cómo se va a seguir el ritual del sacrificio por el pecado que cometió un jefe. Después viene si alguna persona del pueblo, en el 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió. Esta es una de las claves para ofrecer el sacrificio. Que entienda uno, que entienda a la persona o las personas que cometieron un pecado. Esa es la clave. O sea, si llevabas más o menos tu vida decentemente y no habías cometido ningún pecado, de los, como dice aquí, de las cosas que no se deben hacer, y la hiciere, entonces no tenías por qué ofrecer un sacrificio.
Después de todo se ofrecía un sacrificio general en la mañana y uno en la tarde. El cordero o el carnero de la mañana, la ofrenda de la mañana y la ofrenda de la tarde. Eso era un sacrificio constante todos los días. Y eso era para mantener al pueblo en armonía con Dios. Entonces, si no cometías alguna de esas faltas, alguno de esos pecados, la persona no tenía por qué traer un sacrificio. Si lo hacía era porque quería estar en paz con Dios, en armonía con Dios. Pero cuando una persona sí comete un pecado y no se da cuenta, fue por yerro, o sea, fue por equivocación. Entonces, luego que se da cuenta, entonces, cuando reconoce, cuando dice, me equivoqué en esto, cometí falta, cometí pecado en esto, debo ir a ofrecer sacrificio. Entonces, hasta cuando él se da cuenta, cuando la persona se da cuenta, en todos los casos se dice, cuando una vez que conociere su pecado, entonces va a seguir este ritual, va a traer esta clase de ofrenda. Luego que conociere su pecado, en el 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra. El jefe traía un macho de las cabras. Esta persona va a traer una cabra, una hembra. Una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y acuérdense, sin defecto es que tenga alguna herida, que tenga una pata mal soldada, quebrada y mal soldada, que sea tuerta o que esté rasgada por algún lado. Eso es que no tenga defecto. Entonces, estar manchada o estar del color que fuera, eso no es defecto, eso es algo natural. Entonces, una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano. Ese acto de poner su mano es declarar sobre este animal el pecado que cometió. Si ustedes se fijan, en todos los casos se dice que ponían su mano sobre la ofrenda y no dice declaraban su pecado, pero eso era la declaración de su pecado. O sea, era como transmitir su pecado sobre ese animal. Y entonces, y pondrá su mano en el 29 sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, en este caso ya no hay que ir al interior del tabernáculo y ofrecer sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Es ofrecer la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto, el altar grande, y derramar el resto de la sangre al pie del altar. Y luego dice, y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Entonces, continúa tú y termina el... ¿O tienes algo ahí? No, pero esto dice y le 32. ¿Hasta el 32? No, del 32 para adelante. ¿Pero tú leíste el 31 ya? Sí. Dice, y pondrá su ofrenda, Sí. y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Aquí se especifica que tienen que ser hembras. Primero se dice una cabra y luego aquí se dice una hembra. De los rebaños de las ovejas. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación
y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Y tengo Levítico 4, 22 al 26, dice pecados del jefe, eso ya lo leí. Okay. Levítico 4, 27 al 35, pecados del pueblo, su ofrenda será una cabra sin defecto. Y en Números 15, 28 dice, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cristo nos perdona, ¿verdad? Este subtítulo que está aquí, ofrendas por el pecado, o sea, no lo terminamos todavía. Todavía el 5, continúa, pero ya terminamos el capítulo 4. Entonces sería demasiado continuar con el 5 para un solo video. Entonces aquí vimos especificado, ¿no? El sacerdote va a ofrecer un becerro. El pueblo, cuando comete un pecado por yerro, todos, pues por yerro, o sea, no lo entendieron y cometieron el pecado. Entonces el pueblo ofrece también un becerro y se sigue un ritual específico para cada uno. El jefe, uno de los jefes, uno de los funcionarios civiles del pueblo, comete un pecado también por yerro, también tiene que ofrecer un macho de las cabras. Después, si alguno del pueblo comete el yerro, comete el pecado, entonces tiene que ofrecer una cabra, una hembra. Si ofrece en lugar de una hembra de las cabras, ofrece una de las ovejas, entonces también tiene que ser una hembra. Entonces Dios fue específico. Yo todavía no sé, no he escuchado, no he leído acerca de por qué tenía que ser una hembra en este caso. O sea, en la mayoría de los casos es un becerro, un macho de las cabras o un cordero. En el caso de las aves, son dos palomas. No se especifica si son hembras o machos, nada más dice 2 palomas, 2 pichones o 2 tórtolas. Entonces, pero aquí en este se especifica, o sea, si es uno del pueblo, debe traer una hembra de las cabras, y si no trae hembra de las cabras, una hembra de las ovejas, una oveja. Entonces, terminamos el capítulo 4, pero todavía vamos a continuar con las ofrendas por el pecado en el capítulo 5. Pero eso, pues para el próximo video. Amén, amén. Así que, pues terminó este video. Esperamos que no se le olvide compartirlo, ¿verdad? No sea egoísta, aprenda a compartir también los videos. Y pues pues se acabó este video. Espero que tenga dulces sueños, que duerma muy bien. Ya se acabó también este día, así que pues recuerde que Dios lo ama, ¿verdad? Que Dios tiene cosas maravillosas para usted y cada uno de su familia. Acuérdese de orar sin cesar, ¿verdad? Oren por nosotros para que sigamos adelante con estos videos, que podamos seguir adelante, ¿verdad? Todavía nos falta mucho. Digo, Virgilio, ¿cuándo iremos a terminar? Apenas estamos en Levítico. Esperamos que Dios nos dé vida, ¿verdad? Para poder terminar, porque pues vamos lento, ¿verdad? Estamos haciendo un video, como quien dice,
por semana, así que pues quién sabe cuándo iremos a terminar, pero lo importante es si no seguir, terminamos, que el Señor nos encuentre haciendo este trabajo. ¿verdad? Si no terminamos, que nuestros hijos lo terminen. Ay, qué bonito, ¿verdad? Como sea, pero que se sigan escuchando la palabra de Dios, que siempre podamos estar hablando de su amor, ¿verdad? Así que pues esperamos que estén muy bien todos, ¿verdad? Cuídense mucho, recuerden de ayudar a los demás, ¿verdad? A compartir también las bendiciones que Dios le ha dado, así que Recuerden de mantener la sana distancia, ¿eh? sana distancia. Y yo digo, es porque está sana, por eso. Por eso, sí. Bueno, que Dios les bendiga y que tengan un día súper, súper archi mega bendecido. Hasta un nuevo video. Bye, Hasta bye. pronto.